no es la tercera persona de la Trinidad. El poder del Espíritu Santo es Dios mismo actuando en nuestra vida. Cuando el Señor dice, les enviaré otro consolador, no estaba diciendo que iba a venir otra persona con una esencia distinta, no, porque es que la palabra que usa el apóstol ahí en Juan capítulo 14, cuando dice, les enviaré otro consolador, es alos, y ese alos significa que es el mismo. El griego o el idioma griego usa otra palabra que se llama heteros para decir que es otro de otra especie, pero la palabra que se usa ahí en Juan 14 es alos, que se refiere a él mismo, o sea, al Espíritu de verdad que estaba en ellos, que el mundo no puede conocer, que no le ve ni le conoce, pero que estaba con ellos. Y fíjese que la Reina Valera es muy específica. Ahí en Juan capítulo 14 versículo 17, la Reina Valera dice, usa dos preposiciones. Está con, la gente no lo ve porque no lo conoce, pero está con vosotros, el Espíritu de verdad. Se estaba refiriendo al mismo Señor Jesús, está con vosotros, y fíjese que la preposición con es una preposición de lugar, pero significa que está al lado y después estará en vosotros. Cambia la preposición, y aunque es también de tiempo, de lugar, esa preposición en significa que estará dentro de ustedes, porque ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Hay un texto que todos lo conocemos y nos lo sabemos casi de memoria, dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, hay varias palabras para tener en cuenta aquí, y la primera es la palabra poder, que es la misma palabra que se traduce allá en Romanos 1:16, que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Entonces esa palabra aquí es la misma palabra que se usa ya con dunamis. Dunamis es un poder explosivo, también se podría traducir como dinamita, pero recibiréis dinamita explosiva, en otras palabras, puede parafrasearlo de esa manera, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y algo curioso, ¿no? Que la gente a veces, o todos, porque de todos modos yo estoy ahí también, a veces no leemos un poquito y le ponemos un poquito de lógica a lo que leemos, y la palabra Espíritu Santo no significa que sea otra persona. Fíjese que por lo general, no, y es que así es en la Biblia, en la traducción Reina Valera, la palabra Espíritu Santo o Espíritus en algunos textos aparece con E mayúscula, en otros con E minúscula, y cuando aparece con E mayúscula pues se refiere sin duda al poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es santo? Porque es que hay más espíritus, los demonios son espíritus y no son santos. Entonces por eso el título que se le da a Dios cuando se dice el Espíritu Santo se pone en mayúscula y es un título, no es el nombre particular de Dios. En el Nuevo Testamento es Jesús. La palabra Jesús en el hebreo es Josué, se traduce como Jesús. Y ese es el mismo Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, refiriéndose al mismo Señor. Entonces, ese otro consolador no es otra persona de otra especie, con otra esencia diferente, no, es el mismo Señor que va a estar en tu vida, que va a estar en mi vida, que al comienzo, antes de ir al Calvario, por ahí dice, está con vosotros. Antes de ir al Calvario, el Señor estaba ahí con los apóstoles, pero después estará en vosotros, y eso empieza a funcionar después de Pentecostés. Y fíjese que en San Juan 14 dice, vosotros creéis en mí, creéis en Dios, creed en mí. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es para entenderlo también porque es una metáfora. En lo que está diciendo el texto sagrado en sí, es que el Padre es la casa, en otras palabras. Voy pues a preparar lugar, o sea, voy a ir al Calvario, muero por ustedes y vendré para que siempre estén conmigo. O sea, voy a tener una comunión
constante, ininterrumpida con vosotros, pero para que eso suceda, pues yo tengo que ir al Calvario. Y la única manera de que ustedes puedan tener una experiencia personal conmigo, una comunión conmigo ininterrumpida con el Padre, que en este caso el Padre es nuestro gran Dios y Salvador Jesús, hay que ir al Calvario. Por eso Juan 14:6 dice, y yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Fíjense que la Reina Valera y lo que es la Biblia de las Américas la traducen muy bien. Nadie viene al Padre, o sea, yo voy, preparo el lugar, o sea, yo voy, muero por ustedes, y después de que resucite, entonces vendré a vosotros para que ustedes siempre estén conmigo. No es que, no se imagine usted una casa ya, en la casa de mi padre muchas moradas hay, no se imagine usted allá una casa de esas que pasan ahí cuando pasan Arabia Saudita, allá a Dubái, con piscina, con una cantidad de cosas. No, se refiere, es que el Padre se llama Jesús, y que nosotros, después de que el Señor fue y murió a la cruz del Calvario, vamos a tener una relación personal con Él ininterrumpida. Entonces, por eso hay que entender que esa palabra otro no se refiere a otro de otra especie, sino que es el mismo Señor, de manera invisible, influenciadora, guiadora, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso en la casa de mi Padre, la única manera de poder tener intimidad, comunión, una relación personal con el Padre es a través del Calvario. No hay otra manera. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mi hermano querido, los que están ahí escuchándome en esta mañana, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí hay otra palabra curiosa, porque la palabra testigo se traduce de la palabra mártir, y mártir es mártir. Curiosamente, a veces no suenan bonitas palabras, porque nosotros somos muy pentecostales, entonces creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, en esas fiestas tan lindas. Nunca he estado en contra de hablar en lenguas. Yo no soy muy efusivo para hablar. De más, yo no soy ese predicador siete truenos como de pronto son algunos, pero yo me emociono, siento aquí el poder de Dios en mi vida, lo siento constantemente. Entonces dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces los cristianos, créanme, lo que todos los cristianos podemos llegar a tener éxito con mucha disciplina. Pero los cristianos de verdad, los que quieren ser influenciados por Dios y que quieren vivir al estilo de Dios, además de tener la disciplina, necesitamos la guía, la ayuda, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos constriñe. ¿Qué significa esa palabra constriñar? Significa que nos ponga límites, que nos enseñe y que nos dé ese poder especial que Él tiene para nuestra vida y que lo prometió que iba a estar en nosotros. Entonces, usted puede tener mucho éxito en la vida, que estudiar carreras, y eso no está mal. Nadie. Es más, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, él dice que nosotros éramos hacedores de malas obras. ¿Qué eres, ingeniero? ¿Qué eres, médico? ¿Qué eres? Pero sin Dios, esa carrera eras un hacedor de malas obras. Pero después de que el Señor llegó a nuestras vidas, y todo lo que no esté en la vida para darle a gloria a Dios, es más, yo puedo ser pastor. Hay muchos teólogos que no son cristianos. O sea, es una carrera por carrera, pero todo lo que no le dé la gloria a Dios son malas obras delante de Dios. Entonces, ninguno de los apóstoles ocupaba un lugar prominente en la sinagoga. Ellos no tenían allá de pronto como usted que sirve en la iglesia, de pronto sirves incluso en la portería, llevas a la gente, la acomodas, que se sienta bien. Ellos ni siquiera tenían ese cargo, ni pertenecían ni siquiera al sacerdocio levítico en su mayoría, y en su mayoría eran gente que no sabía ni leer ni escribir,
porque acuérdese que ellos eran allá del mar de Galilea, de ese barrio allá de baja categoría, donde de pronto en esa época no había muchas oportunidades y donde solo se podía aprender a leer y escribir, pues era en la sinagoga, y pues no todos estaban dispuestos a estar en la sinagoga. Entonces la mayoría eran personas comunes, trabajadores, analfabetas. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe una de sus cartas, dice que había una amanuense. ¿Qué es un amanuense? Alguien que escuchaba y iba escribiendo, iba redactando. Entonces no todos eran esas personas elocuentes, especiales. Sin embargo, podemos decir que ellos tuvieron éxito en su vida cristiana y nos dejaron un legado, y eso debemos imitarlo, ¿no? Una persona puede ser muy exitosa, tener mucho dinero, porque igual hay personas que donde está su corazón o donde está el dinero, ahí está su corazón, y piensan que el dinero pues es la vida, es la felicidad, lo es todo, y aunque gracias a Dios por el sueldo que tienes, por el dinero que Dios te da, la felicidad no depende de eso. Puedes tener mucho dinero, pero puedes ser infeliz. Lo que importa aquí es que esos apóstoles, la mayoría eran trabajadores comunes, muchos no tenían una preparación profesional, tal vez algunos venían de familia con recursos, pero ninguno era considerado como ricachón. Nadie estaba ahí. No tenían ningún título, ni en artes, ni en filosofía de la época, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Su educación dependía de las escuelas que se daban en las sinagogas. La mayoría de ellos crecieron en una región muy pobre, y todo esto giraba en torno a Galilea. Al parecer, el único que tuvo algo de conocimiento, de estudio, fue Judas Iscariote, y fue el único de los 12 que era nativo de esa región. Era como el más culto de todos ellos. ¿Y a qué estoy tratando de entender esto? Que a pesar de que eran personas un poco ignorantes en algún sentido, en las letras, en la academia, contaron con la ayuda, con la guía indispensable del Espíritu Santo, y fueron personas exitosas, fueron personas que dejaron un legado, fueron personas que se arriesgaron. ¿Y por qué? Porque contaban con el poder del Espíritu Santo, con esa dinamita, esa explosión continua de cambio que produce el poder del Espíritu Santo en la vida. Y a pesar de también ser mártires, se gozaron y dieron un paso muy importante para que nosotros hoy siguiéramos sus pisadas. Cuando pensamos en los discípulos, siempre pensamos en esas personas toscas, sin letras. Entonces surge una pregunta: ¿cómo los iba a ocupar el Señor? O sea, ¿qué espacio les iba a dar aquí en esta iglesia? ¿Cómo podían cumplir el propósito de Dios si escasamente algunos sabían leer, escribir, otros no, ni siquiera lo hacían? ¿Cómo estos hombres que eran impulsivos, como en el caso de Pedro, temperamentales, susceptibles, Señor, que descienda fuego y que los consuma, hasta que yo no vea, no creo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Es más, ahí en esa corte hay uno que se llama Simón el Cananista. Ese Simón el Cananista tú los puedes leer allá en Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Hay uno que se llama ahí Simón el Cananista. Ese Simón el Cananista era un celote. La etimología de la palabra sicario es celote, o sea, era un sicario. Y estaba ahí. Había uno que era revolucionario, como el caso de Judas, era un sedicioso revolucionario. Por eso parte de la historia dice que Jesús murió como un reo político. Había uno que le cobraba impuestos a la DIAN, al gobierno del César. En ese caso eran Mateos. ¿Cómo hizo el Señor para tenerlos ahí todos y que todos caminaran a su voluntad, y que eso pues sin duda que con el poder de su Espíritu sea el mismo obrando de manera espiritual en su vida? Por eso en la iglesia, a pesar de que tenemos diferencias de opiniones, tenemos pensamientos distintos, hay cosas que no compartimos tanto el uno como el otro, de todos modos el poder del Espíritu Santo nos lleva a que
nosotros trabajemos por eso, por ese algo en común, ese algo en común en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo iba a ser el Señor con esos hombres impulsivos, temperamentales, susceptibles, prejuicios de la sociedad? Y la pregunta era, ¿podrían vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo lo iban a hacer? Si es que hay empresas que luchan con sus empleados y les hacen reuniones, llevan motivadores, llevan coach, y a veces todo se les sale de las manos. Es una cosa increíble, eso es de locos. Pero esta iglesia, como está influenciada, está guiada por el poder del Espíritu Santo, las personas vienen con pensamientos. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que era un líder social muy excelente, muy influyente en la sociedad, en su barrio. La gente le caminaba y llegó a los pies de Cristo, muy amigo mío. Llegó a los pies de Cristo y yo pues ya estaba empezando a servirle al Señor y estaba yo allá en el altar dirigiendo un culto en la tarde, un domingo en la tarde, y entonces él llegó y se quedó mirándome después de que se bautizó. Dijo, yo en 3 meses estoy allá. Él decía, sí, en 3 meses estoy allá. Yo en 3 meses desplazo al hermano Alonso, decía él. Y vamos a ver que se tardaron 3 años, porque es que aquí en este reino las cosas son un poco distintas. Eso le dijo el Señor a una mujer, dijo, mujer, tú no sabes qué es lo que estás pidiendo. Señor, que uno esté sentado a su derecha, ellos son los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Que el uno esté aquí y el otro esté allá, pero el Señor le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo en este reino. Para poder ser grande hay que hacerse el pequeño. Y por eso muchos de pronto hemos fracasado en la iglesia, porque a veces se nos dan muchas responsabilidades, poder en otras palabras, y a veces hacemos mal uso de ese poder o creemos que somos nosotros. Y vamos a ver que estos hombres que no eran prácticamente nada, un puntico, ni siquiera un puntico en la sociedad, vamos a ver cómo Dios los usa, cómo Dios los saca adelante, cómo Dios los lleva, cómo Dios los guía, cómo la gente se sana, los paralíticos se levantan. ¿Todo por qué? Porque tenían una guía y esa guía es el poder del Espíritu Santo. Entonces, no podemos conocer la voluntad de Dios sin la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Todo hijo de Dios, en todo hijo de Dios habita el poder del Espíritu Santo y necesitamos tener una relación, aunque sea mínima con Él, muy mínima. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese otro no es más ni menos que el mismo Señor Jesús habitando en nosotros, en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, no, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida, o sea, Cristo Jesús, me ha librado del pecado, de la ley y de la muerte. Solo el Espíritu de vida, que en este caso es el postrer Adán, que es el mismo Señor, nos libra del pecado, de la ley, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor estuvo 3 años con ellos, les ayudó, les asistió, les fue esa fuente de poder, de fortaleza, pero ahora iba para la cruz del Calvario, iba a morir, iba a ir a la tumba, pero también iba a resucitar, porque eso estaba escrito y está escrito en el Antiguo Testamento. Y la razón es que las cosas grandiosas que el Señor iba a hacer, también la iba a hacer los apóstoles, y ahora son llamados a cumplir la voluntad de Dios. Ahora el Señor les ha dejado un plan, y por eso dice el versículo 17 de Juan 14:17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis. ¿Para qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Viene algo a mi mente y quisiera como dejar aquí claro eso. Esa frase que el Señor dice que mayores cosas podéis hacer, no se está refiriendo a los milagros solamente, no se está refiriendo a que usted va a pasar por encima del mar. No te equivoques, porque es que la teología de la prosperidad usa todo eso para engrandecerle el ego a la persona.
tú esto, tú aquello, tú lo otro, esto, saca ese tigre, abraza aquí, manda cadenas, haces esto, haz el otro. No, eso no es así. Es que lo que está diciendo el Señor con esa frase, y por eso está aquí en el contexto de Juan 13 a Juan 16, que es la despedida del Señor, esa frase se está refiriendo a que en la predicación mayores cosas vamos a hacer nosotros. Entonces, por eso cuando tú vayas a predicar la palabra, confíate en que el poder del Espíritu Santo va contigo. Claro, siempre y cuando sea en el contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que el Señor duró 3 años, anduvo por toda Galilea, recorriendo, haciendo campañas evangelísticas, una cosa a la otra. Y realmente pues quedaron como 500 personas de todo ese mundo de gente, solo 500 y fieles 120. ¿Por qué digo 500? Porque es que Primera de Corintios 15 dice que se le apareció a 500, o sea, 500 después de que resucitó lo vieron, pero realmente en el culto allá en el aposento alto solo habían 120. Entonces fíjese que 120 en 3 años, pues bueno, gloria a Dios. Dios me dio la oportunidad con mi esposa pues salir a una obra nueva, abrir una obra en un barrio de ceros. Salimos como a algo de misiones, cuando eso pues nos daban ayudas. Ahora pues los discípulos, los siervos salen con nivelación y todo eso, cuando eso no había nivelación ni nada. Y en 5 años nosotros bautizamos 63 personas y estábamos asistiendo al culto cuando nos trasladaron más o menos 100, 108, 110. Es una bendición muy grande, y el Señor 120. Pero fíjense que en el primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, ese día se convirtieron 3,000 bautizados en ese día. Entonces se cumple lo que el Señor dijo: mayores cosas podéis hacer. Y no se refiere a que seamos milagreros. Yo sigo creyendo en los milagros, pero yo no pierdo de vista de que la misma palabra milagro significa eso. O sea, un milagro es de vez en cuando el Señor quiera. No hay que desconocer que nosotros tenemos algo que Dios nos dio, y que Dios a veces espera que tú uses ese potencial para resolver algunos asuntos, y no esperes que Dios te resuelva todo, pero sí te da el potencial, te da la palabra y te da la guía del Espíritu Santo para que tú puedas hacerla. La presencia del Espíritu Santo es un privilegio que nosotros los hijos de Dios tenemos. El mundo no lo conoce, pero estaba en los apóstoles e iba a estar dentro de los apóstoles. Por eso el juego de las preposiciones, con y en. Con, que está al lado, en, que está dentro. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder nuevamente. Y ese mismo poder es el mismo poder que estuvo en la creación, cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Es ese mismo poder que abrió el Mar Rojo, poder que hizo evidente en la vida de los profetas, el poder que resucitó el cuerpo del Señor de 3 días de fallecido. Es ese mismo poder que está con nosotros. Recibirán ese poder, dice el Señor, una nueva capacitación, una nueva dinámica, diferente a cualquier otra dinámica. Entonces, cuando recibieron ese poder, predicaron con eficacia, y de igual manera sus seguidores eran ungidos, eran capacitados para continuar la obra del Señor. Si tú miras la vida de Felipe cuando estaba predicando, imponían las manos, la gente era bautizada con el Espíritu Santo, recibían milagros, sanidades, una cantidad de cosas, y por eso cuando tú lees Hechos de los Apóstoles te darás cuenta que a pesar de que no eran tan estudiados y como ahora con esta teología liberal de que hay que ver la Biblia de manera académica y todo eso, pues sí, eso suena muy lindo y la gente dice salir de la ignorancia, pero es que esto es diferente.
Aquí lo que estamos haciendo uso es de ese dunamis, de ese poder que el Señor nos da a nosotros, después de que nosotros nos convertimos, lo aceptamos como nuestro gran Señor y Salvador, vinimos a Él en arrepentimiento y fe, entonces Él nos capacita, Él derrama de su Espíritu en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo les pregunta a los de Gálatas: ustedes recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, porque no usa la palabra poder, que por las obras, por sus obras de la ley, o por creer en Jesucristo, en el que murió en el Calvario. Y entonces tuvieron que decir: no, por el creer en Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Claro que algunos no tienen en cuenta el contexto de Juan capítulo 3, que va hasta el versículo 21. Y nótese que el apóstol Juan, hablando, describiendo lo que el Señor habla con Nicodemo, entonces Nicodemo dice: no, es mi religión la que me salva, la que me guía, la que me da todo. Y el Señor le dice: no, no es tu religión. La Ana Carcolunga católica lo traduce como nacer de arriba, y eso es un sinónimo o hace referencia a nacer del poder del Espíritu Santo. Y por eso la palabra viento viene ahí incluida, y eso, de ahí viene la palabra neuma, que es la misma palabra que se usa con el hebreo rúa, ya cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y empezó a transformar todo eso de esa misma manera. No es la religión la que cambia, la que transforma, la que produce una nueva regeneración en la vida, porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Entonces tenemos que entender que, y fíjese, primero lo lleva que hay que nacer de nuevo, que no es la religión, lo lleva por el Antiguo Testamento y le dice, vea, le hace una tipología entre lo que es la obra del Calvario y lo que sucedió allá en Levítico, en Números, cuando la gente despreció al Señor, a su siervo. Entonces el Señor le mandó una plaga de serpientes y todos morían, pero apareció el siervo de Dios, Moisés, lloró por ellos y entonces la gente se sanaba, y les mandó a hacer una serpiente para que miraran allá y se pudieran salvar y pudieran tener una nueva vida. Entonces, y así hace una comparación con lo que iba a suceder en el Calvario, pero la pregunta aquí también surge es: ¿por qué una serpiente? Bueno, una serpiente porque es el animal más vil. Entonces el Señor dice que se humilló hasta la condición de hombre y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, dice el apóstol, bueno, no es el apóstol porque es un profeta, el profeta Isaías, en Isaías 53, como que escondimos de él el rostro y lo tuvimos por herido, por azotado, menospreciado, en otras palabras. Entonces fíjense esa relación o esa comparación entre la serpiente, en la vileza de la serpiente, y lo que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que haya nuevo nacimiento, para que haya esta comunión con el poder del Espíritu Santo. Y es por medio de ese poder que podemos cumplir la misión que Dios nos da, vivir esta vida. Porque el Señor sabe de antemano que aún el pecado está en nosotros, y que aún la fragilidad, aún esas cosas que nos pueden hacer caer, está en nosotros, y por eso el Señor sabía que necesitábamos de su presencia especial, y no solamente para que nos sostenga en la vida, sino para que hagamos la obra del Señor, y nos encomendó cumplir con propósito, y para eso derramó el poder de su Espíritu en nuestra vida. Entonces los apóstoles estaban recibiendo ese poder para poder ser mártires. Por eso la palabra testigo, ahí viene la palabra mártir. Mártires, testigos en Jerusalén. Por eso a los primeros cristianos se les llamó cristianos, porque se parecían a Cristo. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder que les haría perseverar aún en medio de tanta oposición. Y en estos días, el diablo, que ha cambiado su estrategia, ahora no es con piedra, ahora no es con despidos, porque todo el mundo tiene derechos, etcétera. No, ahora no es con eso. Si quieres usar la falda, usa la falda, no hay problema. Pero ahora nos está atacando de otra manera, y es con nuestra misma
nuestra misma humanidad, entonces nos tienta con gustos, con ociosidad, con ese hedonismo moderno que estamos viviendo. Entonces hay que mantenernos entretenidos porque entonces viene el aburrimiento, viene una cantidad de cosas y por eso hay gente que hasta pregunta, bueno, ¿y qué ofrece la iglesia para los jóvenes? ¿Y qué ofrece la iglesia para los jóvenes? ¿Qué ofrece? O sea, ¿cómo nos van a mantener entretenidos? ¿Qué hay en la iglesia para los adolescentes? ¿Cómo los vamos a mantener entretenidos, en otras palabras? ¿Acaso esa es la idea de Dios en el Nuevo Testamento? Gracias a Dios por los departamentos de la iglesia y nos han funcionado, pero eso no es la idea es otra cosa. Entonces, la gente se sorprendía en esa época porque notaban esos hombres eran diferentes ahora, hacían cosas más allá de su capacidad. Mire lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquí este texto está en el contexto de la sanidad del paralítico que estaba entrando al templo. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran vulgares, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, se maravillaban. Cualquier persona que por el llamamiento divino nazca de nuevo y viva dentro de la familia del Señor o con la familia del Señor, independientemente de su educación, de su condición social, de su raza, si es hombre o es mujer, su condición económica, puede vivir con denuedo la vida que Dios planificó para que usted pueda sorprender a los demás. Dios planificó una vida cristiana a tal punto que esa vida cristiana debe sorprender a los demás. De ahí las frases que nosotros usamos, que no es que tú vayas a ellos, sino que ellos vengan a ti. No es que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan al Señor. Los discípulos pasaron 3 años de entrenamiento con el mejor maestro. Ellos habían podido conocer a otras personas, sin embargo, el propósito del Espíritu Santo era con ellos. Y tú te has entregado al Señor y Dios tiene un propósito contigo. Y no te voy a hablar de esos propósitos que hablan esos motivadores evangélicos que salen por ahí, esos coach, como dicen, es que tú estás en el propósito de Dios, tú eres el primer espermatozoide que llegó y ganó la carrera y Dios, o sea, dando a entender que Dios tiene como planificado consignarte en la cuenta una cantidad de millones, que no vas a tener problemas con tu mujer ni con tu marido, que tus hijos, no, ese no es el propósito. Perdónenme bajarlo, como dicen por allá en la costa, bajarlo del burro. Pero ese no es el propósito de Dios, según lo que dice Romanos 8, 28 y 29, es que tú y yo nos parezcamos o nos formemos a la imagen del Hijo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo es el Hijo? El Hijo tiene un fruto que yo debo imitar y que para poder imitar ese fruto, pues tengo que permanecer en él, como dice Juan 15. Entonces, ¿cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia. La palabra paciencia ahí en Gálatas 5:23 tiene que ver con soportarme a la otra persona, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, el propósito de Dios, y para eso tiene escrito aquí este libro, es para que tú y yo nos formemos a la imagen del Hijo. No sé si te guste eso en esta mañana, estés pasando por algún momento muy difícil, de repente no entiendes, y de hecho yo también estoy pasando por un momento muy difícil, y a ratos le oraba al Señor, y a ratos pues trato de no entenderlo, pero lo que sí sé es que Dios en su propósito quiere formarme a la imagen de su Hijo. Hay cosas que no entiendo, me duelen, y como le digo, no solamente el dolor me dura para una semana, a veces hasta para más, pero me duele y espero que Dios me ayude a entender su propósito
y me ayude a sosegar esta alma que a veces pues hay problemas, hay dificultades. Los discípulos pasaron 3 años con él. Con la llegada del Espíritu Santo a sus vidas fueron transformados. La Biblia no dice que a pesar de que estos hombres eran tímidos, fueron de manera milagrosa, fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. Ellos eran conscientes más que cualquier otra persona del poder de Dios, del poder divino. Duraron 3 años con el Señor, observando todo lo que hacían, pero cuando el Señor se iba a morir, a ellos les entró la tristeza. También Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes todos los días. Y por eso hace una oración y le dice, Señor, no te pido que los saques de este mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Ya de antemano Dios ya ha orado por ti, a pesar de todo. La vez pasada estábamos hablando hablando de algunas etapas por las que tenemos que pasar aún con nuestra fe. Ya hablábamos de que ojalá la fe no mengue y el Señor oró para que la fe no vaya a menguar. Estas personas turbadas como cualquier ser humano, porque el Señor les había dicho, yo me tengo que ir. Cuanto más se acercaba la hora, más temor había en ellos. No era para menos. Ellos se creían fuertes, pero no eran tan fuertes. Y solo pudieron cumplir ese llamamiento teniendo una relación personal con el Espíritu y una profunda obediencia al Señor. Y qué bueno. Hay personas que le preguntan a uno, pastor, ¿cómo hace uno para consagrarse al Señor? ¿Cómo hace uno para consagrarse? Y la receta es fácil. Involúcrate en la obra de Dios. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, pues eso todo fluye. La santificación, fluye la oración, fluye leer la Biblia, fluye en sentir compasión por los demás, en querer hacer las cosas para la obra de Dios. Entonces, ahí es la manera de que tú te puedas consagrar. Nosotros ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita y también tenemos que ser obedientes a su palabra, a su palabra. Vamos a mirar algunos ejemplos de la transformación que ellos tuvieron. Y lo primero es que sus vidas frágiles, esa humanidad frágil, fueron transformadas por el Espíritu Santo. Esto les produjo algunas habilidades, algunos dones sobrenaturales. Pero yo sí le doy una recomendación porque es que a veces también llegamos a algunos extremos. Como nosotros tenemos una tendencia muy hedonista, amadores de nosotros mismos, o sea, todo el mundo, ahora con todo esto de los derechos y nuestra constitución, de hecho, la del 91 es muy social, entonces todas esas cosas, hedonismo, nos gustan los reflectores, nos gustan las cámaras, Dios de la gloria. Entonces tenemos un problema, que a veces Dios no usa el poder que Dios está en nosotros, porque se nos olvida a darle la gloria a Él. Entonces hay gente que dice, no, es que yo tengo el don de sanidad. y la gente corre. De hecho, aquí ya nos pasó un problema en la iglesia hace muchos años, y esa persona se dividió de la iglesia, ahora es apóstol por allá en Estados Unidos. Esa persona, Dios la usó cuando la iglesia cumplió 50 años aquí en Colombia. Dios en un coliseo la usó, en un estadio. Bueno, cuando apenas se llenó un coliseo de toda la iglesia en Colombia, y eso hace más de 30 años. Y este hombre Dios lo usó para que un pastor que había caído del techo, había quedado parapléjico en una silla de ruedas, él estaba predicando y Dios le mostró, y hasta con nombre propio y todo. Fíjese, cuando dio el nombre, eso es palabra de ciencia. Y cuando dijo levántese en el nombre de Jesús, ahí operó el don de fe y el don de sanidad. Y eso pues fue una fiesta, porque él se paró de la silla de ruedas y empezó a hablar en lenguas, y Dios tomó la iglesia en ese momento. Y bueno, pero la cuestión es que eso no paró ahí. Entonces, cuando el hermano lo invitaban a alguna congregación,
la gente corría, eso pagaba transportes, aviones, corra por aquí, por allá. Y lamentablemente a veces no saber manejar esas cosas nos trae consecuencias. Y su corazón se inclinó tanto que terminó dividiéndose de la iglesia y ahora es apóstol. Ahora es apóstol. Y no se le olvide que la Biblia dice que el único requisito para ser apóstol es haber visto al Señor en persona. Bueno, ahí les dejo el trompo en la uña. Entonces, bueno, el trompo en la uña es una frase que se usa por acá para decir que nada se puede bailar el trompo en la uña. Entonces, fijémonos que esos corazones humildes fueron transformados. De ahí que el apóstol Pablo tiene que decir que el Señor le puso un aguijón para que no se creciera. Y el apóstol y los apóstoles pues fueron transformadas su vida. Dios le dio habilidades, dones sobrenaturales. Y si tú lees Primera de Corintios 12, hay 3 capítulos que están correlacionados, que son el 12, el 13 y el 14. Pero ¿qué hace el 13 hablando del amor en medio de 2 capítulos que habla de los dones? Pues sencillamente es que Dios te bautiza con el Espíritu Santo, te da los dones, esos dones que están ahí en Primera de Corintios 12, para que tú los uses. Pero ¿cómo los vas a usar? Como dice Primera Corintios 13, con amor, con amor. Cuando tú te creces, cuando tú dices tengo el don de esto, tengo el don de aquello, ya le quitaste la gloria a Dios, porque a la final somos ladrones de gloria, queremos nosotros eso. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con eso. Por eso a veces hay cosas como tan limitadas, que la iglesia no tiene fe, que la iglesia esto, que la iglesia hay pecado, que no es eso. Somos nosotros, limitamos a veces las cosas para que Dios fluya, porque es que el único que se lleva aquí, nosotros hacemos las cosas y lamentablemente Él es el que se lleva la gloria. Para nosotros, lamentablemente para nosotros, ¿no? Él es el que lleva tus dones, si estudiaste en ingeniería, si estudiaste para medicina, tú haces lo que tienes que hacer para el Señor y Él es el que se lleva la gloria. Hace un tiempo, hace poquito, un muchacho de la iglesia, pues él es médico de profesión, estudió medicina. Y bueno, él se ponía zapatos carísimos porque pues su carrera le daba para eso, pantalones costosos, que moto, que carro, que todo eso. Pero él recibió el llamado del Señor al ministerio. Y cuando pues, hermano, pues es que el evangelio no da dinero, no da plata para ser uno ricachón. Entonces ya no usaba los zapatos de 500, 400, 700, ya no usaba el pantalón de 400, etcétera, etcétera. Ya era algo más moderado. Entonces la gente empezó a criticar, no, pero ¿para qué te metiste ahí? Mira cómo estás. Mira cómo esto, mira cómo lo otro. No, es que aquí uno no se mete por el dinero, aquí es para darle la gloria a Dios. Y por eso esos hombres que Dios usa, con esos dones tan especiales, ojalá no cometamos el error de crecernos, porque ahí perdemos porque tú haces el trabajo, yo hago el trabajo, pero la gloria se la lleva Él, todita Él. Y por eso Pablo reconoció que Dios le puso ese aguijón para que Él no se enalteciera en gran manera. Le puso un mensajero de Satanás, dice ahí, Dios y Satanás ahí, le puso un mensajero de Satanás para que, bueno, un mensajero de Satanás se puede interpretar como esa persona que de pronto le gritó, Pablo, pero tú que tienes todos los dones, tú que tienes esto, y mira cómo vives, mira cómo esto, y puede ser que esté sucediendo con alguno de nosotros, pero tú te metiste evangélico, tú esto, tú lo otro, y mire cómo estás. Por eso dice aquí en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vuelve a aparecer la palabra rúa, que neuma en este caso, que soplaba, el cual llenó todas las casas, la casa donde estaban sentados. Esta experiencia es muy distinta a todas las experiencias del pasado. Aquí había una manifestación sobrenatural. Escucharon un estruendo, un viento. No hay ninguna razón natural para explicar lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo, pero sí empezaron a hablar en otros idiomas, diferente al de ellos, y que los que estaban alrededor de ellos, ya empezó algo sobrenatural.
algo distinto. Esas lenguas produjeron un impacto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era el cumplimiento de lo que el Señor había venido prometiendo a través de todas las eras de la Biblia, de la palabra de Dios, transformados, una experiencia que se iba a notar con los demás y con la gente. Ellos iban a ser abandonados completamente, abandonados en el sentido de que tenían que dejar todo su pasado, todo, para que ahora el Consolador iba a estar con ellos. Hechos 2:6 dice, este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno se los oía hablar en su propia lengua. Eran galileos, pero la presencia del Espíritu Santo los capacitó. ¿Acaso estos hombres no son del vulgo? ¿Acaso estos hombres no son comunes? Pero la gente se dio cuenta que tenían un denuedo especial. Eran galileos, pero la presencia del Espíritu Santo los capacitó. Algo que me llama la atención es que cuando los colombianos, bueno, uno escucha por la noticia porque yo no he viajado a otro país, solamente viajé por aquí a Venezuela, pero uno escucha por las noticias de que los colombianos son tildados de narcotraficantes, de drogas, sinónimo de esto, sinónimo del otro. Y qué bueno cuando una persona se convierte al Señor, porque esto cambia la historia, cambia la vida. La presencia del Espíritu Santo provocó que toda su vida fuera transformada y fuera llevada a ser una vida intrépida. Y la verdad es que yo nunca me hubiera visto predicando si el Señor no hubiera llegado a mi vida. Nunca me hubiera visto enseñando la palabra de Dios. Ellos estuvieron escondidos, pero ahora no. Ya eran temerosos hacia los judíos, pero ya no. Tan pronto fueron investidos con ese poder, se volcaron a las calles predicando, motivando a las personas a la conversión. Hasta le declararon a los judíos que eran culpables de la muerte de Cristo. Por eso, mi hermano, en esta mañana, yo lo animo a que no le tenga miedo al mundo. Tú estás revestido. Es más, hay otra promesa todavía más grande que dice que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces, tú estás lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano y mi amigo, en esta mañana yo quiero motivarlo. Sigue confiando en el Señor, sigue confiando en esa obra, y yo sé que Dios te va a ayudar, aún en medio de todas estas dificultades que estás viviendo, confusiones, no sé qué sí, pero Dios te va a ayudar. Dios le bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo para todos.